Buenas tardes. Buenas tardes. Se vendió. Es que se iba a morir porque se iba a morir. No pensé porque me trató como ayer loco. Pero si te dieron 20, no te dieron 12. Ajá.
Marico, te vas a morir. Bueno, vamos a empezar entonces con esto. El detalle es que ibas a pincharte la carta que iba a hacer notario. Pero como se acabó, se acabó. Para tener la doble cura. Pero eso es Luego, bueno, pueden observar la lámina. ¿Se Buenas observa? tardes, profesor. Sí, Buenas tardes. se puede ver. Ah, ok. Bueno, vamos a primero hablar en una parte de lo que son propiedades de la roca yacimiento que tienen que ver con de su condición, que lo favorece, que lo desfavorece. Y después otros, al final vamos a ver unos parámetros más específicos que determinan mucho las condiciones en las cuales se podrán producir esos fluidos. La próxima clase va a ser la continuación de esto, que vamos a ver un poco más en detalle lo que vamos a ver al final de esta presentación, de lo que vamos a hablar al final de esta presentación. De esto ya habíamos hablado de que una roca yacimiento básicamente está constituida por la trampa, que es el sitio donde, o la unidad litológica donde se encuentran los fluidos, y que se denomina roca de yacimiento, que normalmente debería ser porosa para que tenga espacio de almacenamiento, permeable para que sea capaz de permitir que los fluidos se muevan a través del mismo. Y esto viene en función de lo que se llaman poros, que son los espacios intergranulares o fisuras a efecto de fractura. La roca sello, que es la roca impermeable, que mantiene cerrado el compartimento para evitar que fugue hacia otras arenas cercanas o siga su migración hacia superficie. Y la roca madre, que fue la roca generadora. Esto también es una parte de un repaso de lo que ustedes tendrían que haber visto algo en la parte de geología. Las rocas que constituyen la corteza terrestre se agrupan en tres tipos, ¿no? Rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Normalmente las rocas yacimientos las podemos conseguir en rocas sedimentarias y en algunos casos en rocas metamórficas. Sí hay casos de rocas ígneas, en el caso de Campo La Paz, hay un yacimiento en el basamento ígneo, pero básicamente un yacimiento que está comunicado con la parte cretácica, que son areniscas y carbonatos que forman las rocas cretácicas. Como dice aquí, podemos hablar de rocas de origen químico y rocas de origen clástico. Las clásticas, las que se originan a partir de rocas fracturadas, desmenuzadas y transportadas a otros sitios lejos de donde originalmente se formaron. Entonces, ¿qué es un yacimiento? Es un estrato conteniendo hidrocarburos que pueden ser explotados. Es decir, el estrato puede contener hidrocarburos, pero pudiera ser que por razones de volumen o por razones de las características del, del depósito no puedan ser explotados comercialmente. En un caso, no se contabilizan, los volúmenes de hidrocarburos en ese sitio no se contabilizan como reservas, se contabilizan normalmente como recursos. Es decir, ese recurso puede permanecer allí.
no se sabe si en un futuro cercano habrá alguna tecnología que me permita, de alguna forma, hacer explotable esos recursos. Entonces, mientras tanto, eso permanece allí. Yo creo que mencionaba el caso de la faja petrolífera del Orinoco, que por muchísimos años fue un recurso. Y simplemente en las finales del siglo XX, en los años 1990, fue cuando se hizo la primera contabilización para oficializar las reservas de ese momento. Pero en ese caso se reportaron como crudo bituminoso. En fecha más reciente, después del año 2000, fue que se hubo una nueva certificación de reservas, básicamente para confirmar el número que ya se tenía. Y en este caso se transformaron o se reportaron ya como crudos pesados. Sin embargo, dentro de la faja existe lo que se llama bitumen, que es un hidrocarburo bastante cercano a ser una roca sólida. Normalmente los hidrocarburos han sido económicamente producidos primariamente de rocas sedimentarias, pero hay casos que tenemos rocas metamórficas y rocas ígneas donde se han conseguido algunos yacimientos. Como dice ahí, han sido descubiertos en rocas volcánicas, inclusivas y metamórficas fracturadas. Normalmente ese tipo de rocas volcánicas e intrusivas tienden a no tener grandes porosidades. Entonces, si por razones de la naturaleza pueden haber cambios en las características de ese tipo de roca, como dice, por efecto de la fractura, pudieran llegar a ser acumulaciones, como en el caso de Campo La Paz, aquí en el occidente de Venezuela. Vamos a hablar de algunas propiedades físicas. La primera de todas ellas, la porosidad, que es el sitio donde se van a almacenar los fluidos. Hablaremos de saturación de fluidos, estas dos veces, y propiedades capilares. La porosidad se define como la capacidad de almacenamiento de los fluidos que posee una roca. También se define como la fracción del volumen total de la roca que corresponde a espacios vacíos ocupados por los fluidos. En este caso, esos espacios vacíos pueden ser poros o sea, espacios intergranulares o fracturas, fisuras que se puedan formar. ¿Ah? Cuando hablamos de porosidad intergranular, ¿qué factores pueden incluir en ese tipo de porosidad? El tipo de empaque, cómo se acomodan los granos que forman la roca, en este caso plástica o sedimentaria. Si existe presencia de material cementante que pegue los granos unos con los otros. La geometría y la distribución del tamaño de los granos. Es decir, qué tan uniformes son el tamaño de los granos que forman la capa. Las presiones que las capas subyacentes que se depositaron posterior al depósito de esa roca puedan estar ejerciendo y que van a ayudar al proceso de compactación de la misma. Y la posibilidad de que por efectos de reacciones químicas parte del material pueda diluirse, hacer una disolución del material, bien sea rocoso, bien sea arcilloso, que normalmente es mucho de lo que forma la parte del material cementante. Y eso es así, eso va a alterar la porosidad posterior. La porosidad primaria normalmente viene dada por la forma como los granos quedan acomodados. Ahora, el proceso de sedimentación, el proceso en que se van a seleccionar los granos de la distribución, que va a ser un proceso aleatorio, es un proceso estadístico, y que depende mucho de la velocidad del, del fluido de transporte, por lo menos en muchos de los casos es agua, bien sea a través de río o bien sea corrientes marinas. Y una de las cosas que sucede mucho con eso es que la fuerza de esas corrientes de agua es muy alta
en los sitios de origen y tiende a disminuir en la medida que se aleja del sitio de origen. Entonces, cercano a su origen, esa fuerza de agua puede transportar materiales muy grandes, pero en la medida que esa distancia se hace más larga, cada vez el material es más pequeño y termina en material muy fino, que es el material que forma lo que se llaman las rocas arcillosas. Entonces, la distribución y geometría y distribución de los granos va a depender mucho de la energía hidráulica, de la fuente de agua. E inclusive pasa también con las corrientes de aire, que son otro medio de transporte de sedimentos. Como se dice anteriormente, como se dijo anteriormente, la porosidad es una fracción del volumen de la roca, que corresponde con espacios vacíos. Normalmente cuando hablamos desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento, de calidad de esa roca, estamos hablando que la calidad de la porosidad que se puede observar en una roca de yacimiento, si es mayor al 20%, se considera que es muy buena. Entre un 15 y un 20% ya se considera que es mala, buena, no hecho buena. 10 a 15% regular, de 5 a 10% es pobre y menor que 5% es muy pobre. Ahora bien, eso indicaría que posiblemente las rocas pobres y muy pobres no tendrían posibilidad de ser rocas de yacimiento. Bueno, hay un tipo de yacimiento llamado no convencional, que son los yacimientos de rocas, también se llama, se dice apretadas o muy compactadas. Es decir, el espacio que existe entre los granos se ha reducido tanto que ya hablamos de porosidades de pobres y muy pobres, y sin embargo contienen hidrocarburos. En ese caso hay que recurrir a trabajos de estimulación matricial, normalmente fracturamiento hidráulico, para crear fracturas naturales que me permitan conectar esa porosidad tan baja y convertir ese tipo de roca en roca productora. En el caso de que ustedes habrán oído hablar del petróleo de arcilla, petróleo de esquisto, estas normalmente son rocas arcillosas que básicamente son rocas madre. O sea, contienen material orgánico que se ha descompuesto, convertido en petróleo. En muchos casos, cuando se va a evaluar un yacimiento, hay que ver la madurez del hidrocarburo que está allí. Es decir, si es muy joven, tiene muy pobre calidad. Entonces, muchas de las rocas arcillosas contienen materia orgánica transformada en hidrocarburos, pero en algunos casos la calidad no es buena. Nosotros no van a llegar a ser rocas de yacimiento en este momento. Es un recurso, está allí. En algún momento, si se puede de alguna forma hacer explotable ese recurso y que tenga un atractivo comercial, la industria podrá ver si lo hace. Pero en ese tipo de rocas, lo que se está haciendo es utilizando pozos horizontales, primero para darle una continuidad lateral muy grande a la zona que vamos a trabajar o que vamos a producir, y aplicar fracturamiento hidráulico para mejorar la conectividad entre los poros, porque al tratarse de una roca arcillosa, a pesar de que es una roca muy porosa, pero tiene muy baja conectividad porque los granos son muy finos y escasamente dejan espacio entre uno y otro, y prácticamente no existe comunicación a través de los poros. Entonces, las fracturas permiten crear esa continuidad. Eso es lo que se llama, como se conoce comúnmente como fracking, que es fracturamiento hidráulico. Fracking es porque se está hablando de pozos horizontales y con fracturamiento. Tradicionalmente el fracturamiento hidráulico se aplica desde hace muchísimos años, prácticamente desde la industria. Los primeros fracturamientos hidráulicos que se hacían era
bajar dinamita al fondo del pozo y causar una explosión para romper la roca. En la actualidad lo que se hace es cañonear y introducir fluidos a presión hasta lograr romper las presiones de sobrecarga de la roca y generar fracturas. Inyectar fluido hasta que crea una fractura lo suficientemente extensa y a la cual hay que agregarle material de relleno de alta resistencia para evitar que cuando se elimine esa presión con la que se generó la fractura, al eliminarla, simplemente la fractura no se cierre y se cree un canal de alta permeabilidad. Saturación de fluidos se define como la fracción del volumen poroso ocupado por un determinado fluido. Puede ser petróleo, gas o agua, creo que estamos hablando de las rocas, normalmente tenemos la sumatoria de la saturación de cada uno de los fluidos presentes será igual a 1 si se expresa como fracción o a 100% si se expresa como porcentaje. En la mayor parte de la roca se habla de saturación de agua con nata. Bueno, es la saturación de la roca. Sin embargo, cuando se habla de un yacimiento, la saturación de agua presente en la roca en ese momento se llama con nata, es decir, con el nacimiento. ¿Por qué? Porque para los efectos de la industria, un yacimiento nace en el momento en que es descubierto. Y para la naturaleza, desde hace muchísimos años puede haber existido. Esa saturación de agua con nata pudiera ser también lo que se llama la saturación de agua irreducible. Es decir, a las condiciones de presión con las que se pueden contar en ese momento, y es básicamente la presión de yacimiento, esa es la máxima saturación mínima, es el valor mínimo de saturación de agua que se va a conseguir ahí en la roca. No sé si entienden de que las rocas yacimiento, por lo general, salvo que sea una roca madre, que sea roca yacimiento, en la roca yacimiento, en su origen, cuando se formó, o en la roca, básicamente el único fluido que estaba presente era agua. Cuando el petróleo sale de la roca madre y migra hasta conseguir una trampa, ¿qué es lo que hace? Ese fluido normalmente viene de profundidades mayores y simplemente viajando a través de fracturas y otras fallas, llega a una formación saturada de agua y simplemente con la presión que trae desplaza al agua que está allí y pasa a ocupar ese espacio. Ese espacio va a ser ocupado básicamente hasta donde la presión capilar, que es la presión a la cual está siendo empujada esa agua, sea suficiente para vencer la presión capilar natural que le va a ofrecer el yacimiento. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante cuando estemos hablando de las presiones capilares. Normalmente una saturación de agua irreducible en una roca puede estar entre 5 o 10%. Pero el agua con nata puede ser un poquito mayor que eso o igual a la irreducible. Todo depende de las condiciones en las cuales ocurrió el desplazamiento que llevó al petróleo hacia la roca, lo que va a ser roca yacimiento, lo que vamos a descubrir como roca yacimiento. La saturación residual de una fase es la saturación de dicha fase que queda cuando hay un proceso de barrido, un desplazamiento. En perfiles, aquellos que lo vieron, para que lo sepan, y lo que vamos y los que lo van a ver ahora, hay lo que se llama la saturación de petróleo residual. Esto normalmente hay que determinarlo a nivel de laboratorio, que tiene que ver con donde se pueden hacer pruebas de desplazamiento. Sin embargo, de los registros se puede determinar una saturación de petróleo residual.
Cuando hay la perforación de los pozos, ocurre lo que se llama el barrido de la zona cerca del pozo por el filtrado del lodo. ¿Causado por qué? Por la presión de la columna del fluido de perforación. Entonces, normalmente en una formación teniendo hidrocarburos, aquí va a ocurrir lo mismo que pasó, pero al revés. Ahora es un fluido que viene desde el pozo hacia la formación y que va a desplazar el petróleo que está allí hacia adentro de la formación, quedando una saturación de petróleo que no se va a mover. ¿Por qué? Porque está en los poros más pequeños. Vamos a ver más adelante que normalmente el fluido siempre va a tener mayor facilidad de moverse, sea petróleo, sea agua, en los canales o los canales porales de mayor diámetro. Y el que esté en los canales muy pequeños va a quedar atrapado allí, a menos que la presión a la cual se esté haciendo el desplazamiento sea muy alta. Entonces, para los efectos de la presión de desplazamiento que hace el filtrado del lodo, va a quedar una saturación residual. Y esa se puede determinar con la interpretación de los perfiles. Sin embargo, con unas muestras de núcleo, se pueden hacer pruebas a nivel de laboratorio y se puede determinar exactamente cuánto es la saturación residual de una fase, sea petróleo, sea agua, sea gas. Entonces, la saturación residual de una fase, la saturación de dicha fase que queda, luego que el área es barrida después de un proceso de desplazamiento. Saturación de crítica de una fase, que es la saturación mínima que debe existir en el yacimiento para que dicha fase tenga movilidad. Es decir, yo tengo una saturación de petróleo en el yacimiento y tengo una saturación de petróleo residual. Si la saturación de petróleo residual es de 20%, la saturación de petróleo es de 60%, hay un 20% de ese petróleo que no se va a mover durante el proceso de producción, teóricamente, y hay un 40% sí. Entonces, en la zona donde haya un 20% de saturación de petróleo, posiblemente no va a haber movilidad de petróleo en esa zona. Pero donde haya más de 20%, porque una de las cosas también que va a pasar es que, aunque yo tenga un promedio de saturación para el yacimiento, la saturación de fluido en el yacimiento no es igual en todos lados. ¿Sí? Igual que la porosidad. Sigamos. Y tengo que correr los pasos depositarios. Existe, ¿sí? Me pinche propio. Y nos falta una L. Fuerzas capilares son las fuerzas que mantienen retenidos fluidos en el yacimiento. Las fuerzas capilares son las que van a generar esos fluidos residuales, independientemente sea agua, sea petróleo, sea agua o sea gas. Entonces, tensión superficial o interfacial es cuando dos fases invisibles coexisten en un medio poroso, petróleo y gas o petróleo y agua. La energía de superficie relacionada con la interfaz entre los fluidos interviene en cómo se distribuyen los fluidos dentro del espacio poroso, cuál es la saturación de esos fluidos y cada uno de esos, y la forma como esos fluidos pueden o no ser sacados de allí. Tiene un esquema de los granos, la saturación de agua con nata que por lo general se encuentra alrededor de los granos y el petróleo en los canales polares. Hay espacios muy pequeños que básicamente posiblemente no va a haber petróleo, pero sí va a haber agua. Humectabilidad. La humectabilidad o mojabilidad es una propiedad importante ya que afecta el comportamiento capilar y de desplazamiento dentro de la roca yacimiento. Y se define como la habilidad de la fase de un fluido para adherirse preferencialmente a una superficie sólida en presencia de otras fases invisibles. Esto es más o menos un esquema de la nivel de laboratorio de cómo se determina la humectabilidad. La parte de abajo, horizontal, con las rayitas en diagonal, representa el sólido. Ese globito que está allí, o medio globo, es una gota de petróleo, o de agua de petróleo.
en este caso de agua, y alrededor de esa gota tenemos petróleo. Entonces hay un ángulo de contacto que forma esa gota con respecto a la superficie y entre las dos fases. Si ese ángulo es menor de 90%, se dice que la roca está humectada por agua. Si es mayor de 90%, está humectado por petróleo. Y si es igual, en este caso no es igual, es mayor, es igual al 90%, estamos hablando de humectabilidad mixta. O sea, tiene de las dos. Hay ya muchos yacimientos que tienen ese tipo de situación. Y otro elemento de la fuerza capilar que vamos a ver es la presión capilar. Se define como como la diferencia de presión a través de la interfase que separa dos fluidos invisibles, y uno de los cuales humecta preferencialmente la superficie de la roca. Si se toma como positiva, entonces la diferencia entre la presión de la fase no mojante, que puede ser petróleo, menos la de la fase mojante. ¿Okay? Por lo menos ahí tenemos el caso de petróleo como fase no mojante y agua como fase mojante. Vemos que la presión capilar al final es la presión capilar, la presión de la fase petróleo menos la presión de la fase agua. Okay, en la próxima clase vamos a avanzar sobre esto y cómo de alguna forma esto, sobre todo el conocimiento de esto último, es lo que más tiene que ver con las condiciones en que se va a poder producir y extraer los hidrocarburos del yacimiento. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor. No, profe, ninguna pregunta. Solo digo que, o sea, como son conceptos como básicos, por decirlo así, usted como que lo entra como más a fondo, pues, y se entiende más su respectiva definición. Sí, por eso, porque hasta ahora aquí, por lo menos como le digo, lo de que son porosidad y saturaciones, esos son, ya ustedes lo vieron ya en biología, ya lo han visto en otras partes, simplemente son una revisión del concepto. Esta es la parte que nos interesa, las fuerzas capilares, porque son las que tienen que ver con la parte de lo que es la explotación del hidrocarburo. ¿Contra qué hay que luchar para poder extraer los hidrocarburos del yacimiento? Y es la parte en la cual realmente vamos a hacer la parte más de ingeniería. Trata mucho de estos, la determinación de esto se hace a nivel de laboratorios especializados. Son pruebas bastante largas de ensayo de laboratorio para poder determinar por lo menos las fuerzas capilares, lo que es la tensión superficial, las presiones capilares. En la próxima clase vamos a profundizar básicamente en esta última parte. Más. Bueno, cualquier cosa o otra duda o recomendaciones pueden pasarlas por el grupo. Se voy a dar por finalizada la sesión. Bueno, listo, profe, gracias.